Bienvenidos al primer capítulo de este gran recorrido que vamos a tener juntos sobre el método Wyckoff. ¿Qué es el método Wyckoff? ¿Cómo se creó? ¿Cómo fue que se hizo público? Pues vamos a ver cómo es que se desarrolla y cómo podemos sacar un beneficio de él. Primero que todo, ¿quién fue Richard Wyckoff? Fue uno de los pioneros en aproximarse al análisis técnico aplicado al estudio de los mercados. ¿Por qué fue uno de los pioneros? Te explico un poco. En la época de Wyckoff, que fue entre el 1800 y 1900, el análisis técnico se veía como un tipo de brujería, no existía. En esos tiempos solamente se ocupaba el análisis fundamental. ¿Qué quiere decir? Que solamente teníamos estudios sobre las economías. Se tomaban decisiones en base a datos económicos, no a datos técnicos como los tenemos el día de hoy. Entonces, por eso fue uno de los pioneros, uno de los primeros en poner el estudio en los mercados que conocemos hoy día. Ya es considerado uno de los 5 titanes del análisis técnico, junto con Down, Gann, Elliot, Mary. Richard Demil Wyckoff, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué destacó como analista financiero? Primero, porque tuvo un gran plus que quizás muchos de nosotros nunca vamos a tener, o suerte, como lo quieras llamar, que tuvo la oportunidad de trabajar en uno de los brokers que tenían una fama de ser manipuladores de mercado. Entonces, vivió en carne propia, por así decirlo, vivió en carne propia cómo las instituciones eliminaban o desplumaban, como él decía, al operador retail. ¿Ya? Tuvo la oportunidad de poder observar los movimientos y las campañas que organizaban operadores legendarios como JP Morgan, Jesse Livermore, entre algunos, que sabemos que JP Morgan sigue siendo una institución financiera muy importante. Jesse Livermore fue el trader en la historia que más dinero ha ganado. Ojo, el trader que más dinero ha ganado en la historia. Trabajó con los más grandes, eso es un hecho. Se centraba en los conceptos, ya que Wyckoff había aprendido. Cómo identificar a los grandes operadores, sus acumulaciones y distribuciones. Cómo tomar posiciones en el mercado estando en armonía. Aquí les puse una imagen para explicarles un poco. Yo sé que este primer capítulo es exclusivamente de las bases que debes saber, porque tú tienes que saber qué es lo que estás operando. Entonces, yo te traigo la información. Wyckoff dijo que el mercado, o Richard Wyckoff, dijo que el mercado tenía fases. Tenemos la fase de acumulación, que es donde el precio se junta para subir, generándonos una tendencia alcista. Y también tenemos la fase de distribución, en donde el precio junta las ventas para luego caer. Y dijo que así era una manera fácil como las instituciones eliminaban a todos. Sí, yo sé que suena fácil, pero no es tan fácil como lo estás pensando. Bueno, uno de los puntos importantes que Wyckoff dijo que había que destacar, primero, determinar la posición actual y la probable tendencia del futuro. ¿Cómo lo hacemos? Hay que hacernos las siguientes preguntas.
¿Está el mercado en un momento de consolidación o de tendencia? ¿Qué quiere decir? El mercado se está acumulando abajo, como en la imagen anterior, ¿está en una acumulación o está en tendencia? ¿O está en distribución o está en tendencia? Esa es una gran pregunta. Obviamente en los siguientes capítulos yo te voy a enseñar todo lo que yo sé y todo lo que me ha servido para tomar beneficios con esta información. Pero esa es una pregunta bien importante que siempre debemos hacernos cuando estemos frente a un gráfico. ¿Estamos en consolidación o estamos en tendencia? Su análisis de la estructura del mercado y de la oferta y la demanda indican la posible dirección de la tendencia futura. También es una pregunta la cual yo te voy a dar la respuesta en base a análisis técnico para que tú tengas la respuesta. Pero son preguntas que siempre debes hacerte antes de entrar a un gráfico. Siempre, porque son preguntas las cuales vamos a siempre buscar esa respuesta. Algo que siempre también destacó fue seleccionar activos que estén siempre en armonía con la tendencia. Yo aquí te pongo un ejemplo bien claro. Por ejemplo, este gráfico es del US 30. También puedes ver el del S&P 500, Nasdaq. Son activos que siempre han estado alcistas, pese a que han tenido retrocesos, como el de aquí del coronavirus, el que estamos viviendo ahora, el que estuvo ahí. Pero el mercado siempre se ha sabido recuperar y se recupera de una manera muy rápida. ¿Qué significa? Que cuando un mercado está en tendencia bajista, lo más probable es que tengamos una acumulación, como la que vimos aquí. El mercado viene cayendo, nos genera una acumulación para luego subir. De hecho, yo te voy a mostrar unos ejemplos que tengo en los siguientes minutitos. ¿Ya? En una tendencia alcista debemos seleccionar los activos que están más fuertes en el mercado. Por ejemplo, podemos buscar activos que demuestren un porcentaje mayor de incremento que el mercado en los rallies y un porcentaje menor en las reacciones en un mercado bajista. Lo haremos totalmente al revés. Por ejemplo, yo aquí te muestro un gráfico del US 30. El US 30, como lo mencionaba Wyckoff, es un gráfico que siempre está alcista, pese a que tenga rallies bajistas, el mercado siempre se recupera. Entonces, es mucho más fácil buscar una acumulación en este tipo de activos, también en el oro, en la plata. Son activos que generalmente siempre terminan años positivos. Es muy poca la probabilidad que estos activos terminen un año negativo. A diferencia, por ejemplo, de Forex, que si tú ves un gráfico en Forex en diario, semanal, mensual, muchos de ellos no tienen una dirección clara y están consolidados. Claro, se pueden tomar oportunidades, pero no es lo que recomendaba Richard Wyckoff. Selecciona activos con una causa que iguale o exceda nuestro objetivo. ¿Qué quiere decir una causa? El mercado se mueve por causa y efecto. ¿Ya? Esto te lo voy a explicar en un siguiente video, porque esto ya es teoría práctica full. ¿Ya? Pero para que te quede en la cabeza, el mercado se mueve por causa y efecto. O sea, no puede subir si no pasa algo antes. ¿Me entiendes? O sea, yo no puedo tener éxito en mi trading si no estudio. Entonces la causa va a ser estudiar y el efecto va a ser profits, rentabilidad, consistencia. Eso es causa y efecto. Nada pasa por nada. Si planeamos tomar posiciones largas, elegiremos activos que estén en una acumulación o reacumulación. ¿Qué quiere decir? Que se esté acumulando cuando está cayendo o que se esté reacumulando cuando esté subiendo. Te lo voy a explicar, lo vas a entender todo. Lo importante es que vayas anotando todo para cuando lleguemos al momento que ahí veamos el análisis técnico. Y que hayan creado una causa suficiente para satisfacer nuestro objetivo. ¿Qué quiere decir?
que si no tenemos la causa, no vamos a tener el efecto. En resumen, no podemos tener un impulso sin un retroceso. Más que todo, para simplificarte la causa y el efecto, no podemos tener un impulso sin un retroceso. Como tenemos en el ejemplo aquí tenemos una esquemática de Wyckoff perfecta, cumpliéndonos la causa, el efecto, la oferta y demanda, que lo vamos a ver en el siguiente video. Aquí tenemos todo súper bien, el mercado cae a la zona que debe subir, generándonos un ST en fase B y nos da un movimiento al alza. Pero quiero que te centres en otra cosa. Yo sé que quizás no estás entendiendo mucho y tengas que ver el video nuevamente. O quizás vas a entender con el siguiente video. A lo que voy es que el mercado no baja y sube al tiro, sino fíjense en toda la causa que nos provoca antes de subir a hacernos un alto más alto. Eso significa, ya, eso significa que debemos tener impulso, retroceso, impulso. Impulso, retroceso, impulso. Causa y efecto. Causa y efecto. La causa sería el retroceso y el efecto el impulso. Más que eso, yo me demoré muchísimo en entenderlo de esta forma, te lo pongo como retroceso y impulso para que lo entiendas mejor. ¿Qué es el Composite Man o Composite Man? Como lo quieras interpretar. En esencia, el Composite Man representa a los principales actores, market makers. Quizás alguna vez has escuchado este concepto. Market maker, más que todo, es creador de mercado, o sea, los que tienen el capital suficiente para manipular el mercado a su propio interés, tales como individuos acaudalados e inversores institucionales. Ahí dice individuos acaudalados, o sea, que tienen riquezas demasiado grandes, o inversores institucionales, siempre actuarán en base a su propio interés. Y esto pasa en cualquier ámbito de la vida, no solamente en el trading. Tú jamás vas a invertir para que el otro gane, ¿cierto? Jamás. O sea, tú eres tú primero y después el resto. Entonces, estas personas piensan de la misma manera. O sea, yo si voy a meter $1 billón, es para yo ganar, ¿cierto? Para así asegurarse poder comprar bajo y vender alto. ¿Qué es el trading? Comprar bajo, vender caro. Comprar barato, vender caro. Eso es el trading. Te voy a mostrar el ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos un claro ejemplo del Composite Man. Mucha gente quizás estaba acumulando compras en estos soportes y resistencias. Ya imagínate cuánta gente está comprando en este doble piso. Imagínate cuánta gente está comprando en este doble piso o triple piso, soporte y resistencia, muy bien respetado. Lo que pasó fue que el mercado nos dio un movimiento hacia abajo y se fue al alza. ¿Por qué? Si se fijan, ese puede haber sido perfectamente un 88% de Fibonacci, lo que tú ocupes. Aquí tenemos el impulso, el retroceso para buscar el impulso mayor. Si volvemos una atrás, vemos que es el mismo ejemplo, pero aplicado con Wyckoff. ¿Qué hubiese pasado? Que no hubieses caído en esa manipulación, porque al entender la manipulación ya no caemos en ella o no caemos tanto. ¿Ya? El Composite Man, todas las fluctuaciones en el mercado y en todos los activos deberían estudiarse, como si fueran el resultado de las operaciones de un solo operador. ¿A qué se refiere Richard Wyckoff con esta frase? A lo que se refiere es que te dice que todos los movimientos que el mercado te da o que te dio deberían estudiarse, porque de ellos vas a sacar información valiosa para el futuro, porque es muy probable que lo vuelvan a repetir.
Permitámonos llamarlo el Composite Man, que en teoría se sienta entre sus bambalinas y manipula las acciones, activos, manipula todo en lo que está operando y que generalmente operan todo. Lo que es una desventaja si no se entienden las reglas del juego, tal y como él la juega. Pero para tu gran beneficio, si tú lo entiendes, que es lo que te vamos a explicar en el análisis técnico, que es lo mismo que esto, ¿cierto? El Composite Man probablemente entró aquí en ventas cuando la gente probablemente buscaba compras. ¿Por qué? Porque manipuló al inversor retail para él llevarse ese dinero. ¿Me entienden? Entonces es una forma inteligente de poder aprovechar estos movimientos y operar lo más parecido a él o a ellos. Wyckoff aconsejó a los operadores minoristas que intentaran comprender y participar en el mercado cuando lo hacía el Composite Man. De hecho, dijo que ni siquiera importa si los movimientos del mercado son reales o artificiales, es decir, que fuese el resultado de una compra o una venta real por parte del público y de inversores de buena fe, que seríamos todos nosotros que no manejamos cuentas multimillonarias, o de compras y ventas artificiales por parte de los operadores más grandes. ¿A qué se refiere con compras y ventas artificiales? Lo vas a entender en el curso de análisis técnico normal, de precisión. Vas a entender que muchas veces compran y venden al mismo tiempo. ¿Por qué lo hacen? Una, lo hacen para sacar al operador retail del mercado y después ellos vuelven a cerrar esa posición en cero. Entonces, meten una compra y una venta para eliminar y ellos ganar. ¿Entienden? Entonces, son hechos que se pueden observar en el mercado. Se pueden observar. Toma como tarea ver cuántas veces el mercado manipula un soporte y una resistencia, por ejemplo, o una línea de tendencia, y después el precio se va. Te pongo un ejemplo. Tenemos una línea de tendencia, el precio quiebra la línea de tendencia y sigue subiendo. ¿Por qué pasa eso? Ya sabes por qué pasa, porque el objetivo era eliminar al operador retail minorista. Ahí tienes la respuesta quizás que andas buscando hace muchísimo tiempo. Basándose en sus años de experiencia observando a los grandes operadores, Wyckoff pensó o llegó a la conclusión que el Composite Man planea, ejecuta y concluye sus campañas cuidadosamente. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, él te puede o ellos te pueden ilusionar, por ejemplo, de un soporte y una resistencia, por sacar un ejemplo. Y hay una alta probabilidad de que te la respete, pero luego te saquen stop loss o un break even. Depende cómo tú tienes tu sistema de trading. Entonces, de esta manera, ellos planean, ejecutan y concluyen. ¿Por qué te tienen que hacer ganar? Algunas veces, porque si no, tú vas a perder la fe tarde o temprano si no ganas ni una. El Composite Man atrae al público para comprar un activo del cual él ya ha acumulado una gran cantidad de acciones, por ejemplo, haciendo muchas transacciones tanto de compra como de venta, generando un gran volumen de operaciones. Y de hecho, anunciando sus activos, creando la apariencia de un mercado amplio. Aquí, ¿a qué quiere llegar Wyckoff con esto? ¿O cómo se puede interpretar? El Composite Man, antes de hacer público o antes de dar un movimiento en los mercados, ellos ya tienen todo, como dice acá. Ellos planean y ejecutan, ellos no llegan y ejecutan. Cualquier movimiento tiene como objetivo eliminar gente.
porque ese es el negocio. ¿Te imaginas el negocio del trading fuera que tú ganaras? No sería negocio, ¿cierto? O que el negocio del casino fuera que tú siempre salgas victorioso, tampoco sería negocio para el casino. Lo mismo pasa en los mercados financieros. Tú quizás ganes, pero hay más probabilidad de perder que de ganar. Lo dicen las estadísticas que el 95% de los operadores ya están fuera de los mercados, cuentas quemadas, cuentas en cero, y sigue y sigue y sigue. Entonces, ellos antes planean para ejecutar y lo más probable es que ellos estén acumulando una gran cantidad, por ejemplo, de posiciones en compra en el oro, pero primero los van a hacer caer, generándonos quizás un quiebre de estructura para que nosotros nos vamos en ventas y ellos ejecutan sus compras y de esa forma hacen que el precio suba y nosotros somos los perdedores del día, porque ellos tienen tanto dinero para operar los mercados financieros que pueden comprar y vender como ellos quieran. Se deben estudiar los gráficos de acciones individuales con el fin, puede ser de acciones, puede ser de activos como el oro, índices. Yo personalmente me gusta ver Wyckoff mucho en el oro, mucho en US 30, S&P 500, funciona muy bien, con el fin de juzgar comportamiento de estas y los motivos detrás de los grandes operadores que lo dominan. Entre más estudies el comportamiento, te vas a dar cuenta que probablemente es un patrón, como te lo vamos a enseñar en unas próximas sesiones. Es un patrón que se repite mucho y que si lo dominas vas a poder tener un plus sobre tu análisis técnico. No significa que los vas a ganar todas, no significa que operación que metas vas a ganar. Eso es falso. Sin embargo, vas a tener muchísimo más probabilidad de tener éxito como analista financiero que si no lo tuvieras, porque entender los movimientos que hacen ellos, yo creo que es más rentable. Aparte, debemos recordar que Wyckoff fue uno de los 5 titanes del análisis técnico, o sea, no estamos aprendiendo de cualquier persona, es el mejor. Con el estudio y la práctica, uno puede adquirir la habilidad de interpretar los motivos que hay detrás de la acción del precio, que muestra un gráfico. Wyckoff y sus sucesores creían que si uno podía entender el comportamiento del mercado del Composite Man, uno podría identificar muchas oportunidades de negocio e inversión lo suficiente temprano para sacar un buen provecho de ellas. ¿Qué es lo que te vamos a enseñar en este largo recorrido? Y que tenemos como objetivo que te puedas volver un trader sólido, que puedas operar cualquier tipo de activo financiero y que puedas sacarle provecho.